Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de bacterias gram negativas. En el tema 12 tocaremos lo concerniente a cocos gram negativos y en el tema 13 lo concerniente a enterobacterias. Entre los cocos gram negativos destacan una serie de especies, entre los cuales tenemos Neisseria, que es la especie que está relacionada a más problemas de tipo patógeno en el hombre, pero también tenemos otras como Quinjela, Echinela y tocaremos a Moraxella. De Neisseria se describen aproximadamente 28 especies, siendo 10 especies patógenas al hombre, destacando Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, que son patógenos humanos estrictos. Existen otras especies que se comportan como parte de la microbiota de la orofaringe genital y pueden ser patógenos de tipo oportunista. Vamos a hablar un poco de Neisseria gonorrhoeae. Esta es una bacteria gram negativa que se comporta como un diplococo gram negativo que contiene los lados adyacentes aplanados y le da la configuración de granos de café. Son no esporulados, son inmóviles, se disponen, ya dijimos, en pares, son bacterias aeróbicas, oxidasa positivo, y como son aeróbicas, por supuesto son catalasa positivo, requieren medios de cultivo de enriquecimiento como Taller mantis, ya vamos a hablar un poco de eso. Requieren crecimiento a una tensión de CO2 5% y humedad para su desarrollo. Oxidan la glucosa y no la maltosa. Esto es importante para que hagan la diferencia desde el punto de vista de identificación bioquímica con Neisseria meningitidis. Son inmóviles y no forman endosporas, es decir, no son esporulados. Esta es la característica que se observa a la coloración de grano. Producen ácido por oxidación de hidratos de carbono. Son oxidasa positivo, como dije anteriormente. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados centígrados. La estructura de esta bacteria es típica de todas las bacterias gram negativas. Como ustedes pueden recordar, una pequeña capa de peptidoglucano, un espacio periplásmico y la presencia de una gran membrana externa. Algunos autores hablan de la presencia de un componente parecido a la cápsula por su polaridad negativa, aunque no es una cápsula propiamente dicho. En la membrana externa donde existe una serie de proteínas, como por ejemplo proteína A, que son simplemente la porina, o la proteína B, que es la porina B. En la especie Neisseria gonorrhoeae, la porina A está inhibida, por lo tanto la porina B es la que tiene, vamos a decir, ese componente de virulencia importante, antigénico importante, ya que, por ejemplo, entre las funciones que cumple, evitan la inhibición por parte o la degranulación por parte del neutrófilo y por lo tanto permiten la sobrevida de la bacteria dentro del neutrófilo. Y además tiene un componente de tipo endotóxico que es el oligosacárido O. Observen esta lámina, esta es una lámina de una bacteria gram negativa general. A diferencia de las enterobacterias, las Neisserias contienen oligosacáridos, es decir, que no contienen un componente polisacárido O específico, sino oligosacárido que se comporta como una endotoxina. Además de eso, pues tenemos proteínas OPA, las proteínas RPM, que tienen componentes desde el punto de vista antigénico y virulento importante. Neisseria gonorrea es un microorganismo exigente, requiere cistina y una fuente de energía, por eso es que requiere el crecimiento en medios enriquecidos, en medios con suplementos vitamínicos. Se añade además almidón soluble a los medios para evitar la acción de los ácidos grasos. No crece en agar sangre, pero sí crece en agar chocolate. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se vaya a sembrar una cepa sospechosa en Neisseria gonorrhoeae, se debe sembrar tanto en agar Taller Martin, que es el agar enriquecido que estamos hablando, que además de tener estos suplementos importantes para el crecimiento, tienen antibióticos como por ejemplo la presencia de vancomicina o colistina para inhibir el crecimiento de otras bacterias fastidiosas y de gram positivo. Sin embargo, se debe sembrar en los dos agares, tanto en agar Taller Martin como en el agar chocolate. Amerita dióxido de carbono al 5% para su crecimiento. Y generalmente las colonias son pequeñas, de 0,5 a 1 milímetro de diámetro, blancas grisáceas y son levantadas y brillantes. Todo lo contrario a Neisseria meningitidis. Estas son las características típicas de la colonia de Neisseria meningitidis. Desde el punto de vista de las características, son sensibles a condiciones ambientales, su transmisión generalmente es de persona a persona y no forman parte de la flora normal. Es un patógeno estricto del ser humano.
produce autólisis y los componentes de la superficie celular se han relacionado con la adherencia, la penetración tisular y la citotoxicidad y la evasión a las defensas del huésped. Recuerden que el componente endotoxigénico de esta bacteria es la presencia del lipo-oligosacárido. Aquí tenemos las proteínas 1 y 2, entre eso tenemos las porinas A, la porina B. Dijimos que la porina A está inhibida en la Neisseria gonorrhoeae, no así en la Neisseria meningitidis. De hecho, la porina B es característica, pero existen muchos serotipos de proteína B. Además, tienen algunos peeling que forman parte dentro de los procesos virulentos para la adhesión de la bacteria. Y por supuesto, las características típicas de una bacteria gram negativa con su pequeña capa de peptidoglucano y el espacio periplásmico. Dentro de los determinantes de patogenicidad está el peeling que incrementa la adherencia del gonococo y contribuye por supuesto también a la resistencia por parte de los neutrófilos. Y la proteína 1, que son porinas, de estas tenemos una porina tipo A y tipo B. Ya dijimos que la porina B es el principal constituyente, ya que facilita la invasión del gonococo hacia el neutrófilo. La porina A está inhibida en el Neisseria gonorrhoeae. Aquí hablamos de la proteína 2, que es la otra proteína, que es la proteína OPA, que está incluida dentro de la membrana externa, constituyente de la membrana externa, se asocia a enfermedades clínicas y cumple una función de adherencia. Y las células que expresan la proteína OPA tienen un aspecto de tipo opaco. Y tenemos otra, la proteína RMP, que constituye también parte de la membrana externa y estimula los anticuerpos que bloquean la actividad bactericida del suero frente a la Neisseria gonorrhoeae. Y el lipo-oligosacario, que es la endotoxina. Es importante que ustedes recuerden que la endotoxina, dentro del componente de la membrana externa, lo constituye el lipo-oligosacario. Está presente en la membrana externa y está compuesto por un lípido A y un núcleo de oligosacario. Además tenemos algunas proteasas que destruyen la inmunoglobulina A y algunas beta-lactamasas que inhiben la acción de antibióticos beta-lactámicos como la penicilina. Desde el punto de vista patogénico, los gonococos se adhieren a las células mucosas, penetran en células y se multiplican, pasan a través de ellas al espacio subepitelial donde se produce la infección. Los pili y las proteínas de la porina B y OPA intervienen en la fijación de la penetración. El oligosacario gonocócico estimula la respuesta inflamatoria, libera factor de necrosis tumoral y es el componente endotóxico de la bacteria. Y la IgG3 es el principal anticuerpo de tipo IgG que se forman como respuesta. ¿Qué significa esto? Cuando hay una inmunodeficiencia relacionada a una disminución de este tipo de inmunoglobina, por supuesto existe una susceptibilidad a la infección por esta bacteria. La respuesta humoral frente a la porina B realmente es mínima, se detectan con facilidad anticuerpos séricos frente a pilina, proteína OPA y oligosacario. Los anticuerpos frente a esta última molécula pueden activar el complemento liberando el componente C5 del mismo. Son internalizados en vacuolas fagocíticas, por supuesto aquí actúa la porina B para evitar esa destrucción, donde son capaces de evitar la muerte intracelular, replicarse y posteriormente migrar a espacios subepiteliales. Compiten con el anfitrión humano por el hierro al unir la transferina de la célula anfitriona a ciertos receptores de la superficie bacteriana. La especificidad de la unión a la transferina humana constituye el motivo por el cual estas especies son patógenos estrictos del humano. Por eso es importante porque necesitan esta transferina que es exclusivamente humana. Los gonococos poseen un abanico de receptores superficiales específicos para otros complejos férricos del organismo anfitrión como lactoferrina y hemoglobina. En los hombres la manifestación más común de la infección es la uretritis aguda. En las mujeres generalmente es asintomática y ojo, esto significa que puede haber muchos portadores asintomáticos. El proceso se puede complicar y producir epidemitis aguda o prostatitis y obstrucción uretral. Y es exclusiva del hombre, no significa que no se infecte, sino que en la mujer existe el estado de portador crónico. Aquí tenemos una característica de la secreción típica de infección por gonococo. En las mujeres el periodo de incubación es menos definido, el tejido afectado es el endocervix, de donde pasa la uretra y vagina, dando lugar a una secreción vaginal mucopurulenta, pero existen muchos portadores crónicos, como dije anteriormente, y puede progresar la infección y causar salpingitis, en casos graves evoluciona a peritonitis y a la aparición de abscesos pélvicos y perihepáticos. Entre un 20 a 80% de las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas del gonococo. La consecuencia de esta secuela en las mujeres son embarazos ectópicos y causa de infertilidad.
En cuanto al laboratorio, la tinción negra, pues simplemente nos va a definir la presencia de una bacteria diplococo gram negativo, que es muy característico, sobre todo en el hombre tiene una sensibilidad del 95%, en la mujer es mucho menor. En la mujer el cultivo de la técnica de diagnóstico es el medio selectivo Taller-Marti, que es un medio selectivo caracterizado por la presencia, es una especie de agar chocolate al cual se le añade algún tipo de suplementos vitamínicos y algunos antibióticos. Y solo oxida la glucosa, ojo con eso porque no tiene capacidad de oxidar la maltosa. Esta es la característica típica en Neisseria gonorrea. Vamos a hablar un poco de Neisseria meningitidis. Esto igual es un coco gram negativo importante porque es una causa importante de meningitis, sobre todo brotes epidémicos con una alta letalidad. Es un coco gram negativo, inmóvil, aeróbico, oxidasa y catalasa positivo, que además de eso, muchachos, oxida la maltosa, además de la glucosa. Y las colonias son de 1,5, son un poquito más grandes, redondas de superficie y bordes lisos, con aspecto húmedo y brillante, y algunas colonias pueden ser de tipo mucoide. Esta especie en particular sí contiene una cápsula, de hecho es importante para la definición serológica de esta bacteria, de las cuales se han determinado aproximadamente 13 serogrupos. De estos serogrupos, lo más importante para el hombre son el serogrupo A, B, C, Y y W135. De los 13 serogrupos ya tiene algún tiempo que no aparece el serogrupo D y por lo tanto algunos libros hablan solamente de 12 serogrupos. Estos serogrupos además contienen serotipos y biotipos, por lo tanto hay una gran cantidad. Un ejemplo, por ejemplo, el serogrupo B contiene más de 3000 biotipos de Neisseria meningitidis. Son patógenos muy estrictos en su crecimiento, no son resistentes a condiciones ambientales adversas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque una vez que se sospecha, deben ser tratados de cultivar lo más pronto que se pueda. La estructura antigénica, hemos hablado de la presencia de antígenos capsulares que permite dividirla en 13 serogrupos. Desde hace mucho tiempo no aparece el grupo D y por lo tanto algunos ya hablan de solamente de 12 serogrupos. El polisacario del grupo A es un polimento de fosfato, N-acetilmanosamina. El grupo B, N-acetilneurorámico. Esto es importante, ¿por qué? Porque el polisacario del grupo B tiene un componente muy parecido a un componente del punto de vista cerebral. ¿Qué significa esto? Que no se puede realizar una vacuna a base del polisacárido porque pudiese generar un problema de autoinmunidad. Estos antígenos se encuentran generalmente en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en cuanto a los serogrupos, tenemos 13 serogrupos, ya hemos dicho, de los cuales A, B, C, W, 135 y Y causan la mayoría parte de la enfermedad. Y además tenemos serotipos, serosubtipos y monobiotipos, que es lo que hemos hablado. Por ejemplo, en el caso de serogrupo B existen más de 3000 inmunotipos. Las características típicas de una gram negativa, donde al igual que Neisseria gonorrea tiene un lipooligosacario que se comporta como una endotoxina, tiene la proteína PRM, tiene además el OPA, proteínas de porina A y porina B. Aquí sí se expresan las dos sin ningún tipo de problema. Los antígenos proteicos pues serían las proteínas de membrana externa que se dividen en clases de acuerdo al peso molecular de 1, 2 y 3. Tenemos antígenos somáticos que presentan una fracción nucleótida y carbohidratos. Determinantes de patogenicidad, ¿cuáles son? Los polisacáridos de la cápsula, la endotoxina, que es el oligosacárido, y la proteasa IgA. La endotoxina responsable del extenso daño vascular que produce el meningococo. Determinantes de patogenicidad, el humano es el único huésped natural, ya que ya hemos dicho que requiere la lactoferrina humana. La puerta de entrada en la nasofaringe, se adhiere a células epiteliales, de aquí hace invasión. ¿Por qué? Porque contiene cápsula. Recuerda que la cápsula es importantísima porque es ese escudo protector que evita la acción del sistema macrófago monocítico, generando bacteriemias, inclusive meningitis. El meningococo afecta solo al ser humano, se transmite de persona a persona por inhalación de pequeñas gotas de secreción infectada, por contacto oral o directo. O indirecto, perdón. La mayor parte de las infecciones se observan en menores de 6 a 3 años de edad y la colonización sintomática de aportación se puede dar, y eso es importantísimo porque no siempre todo paciente que tenga meningococo va a expresar la enfermedad. Existen como que una condición desde el punto de vista genético que lo va a hacer susceptible. Entonces,
Simplemente esta es la producción, la interacción hospedero. Hay una gran reacción desde el punto de vista inmunológico inflamatoria debido pues a la presencia del oligosacárido. Vemos acá la endotoxina y otros componentes de la pared celular que va a generar la estimulación de grandes factores de la inflamación. Y el desenlace es una interrelación compleja. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que presentan meningococos portadores van a tener la característica o van a ser susceptibles a presentar. Existe cierta predisposición genética pues para que aquellos que son portadores de la bacteria pues tengan lamentablemente la predisposición de sufrir la enfermedad. El diagnóstico se toma a través de muestra adecuada. Aquí crece fácilmente en agar chocolate, no hace falta un agar como el Taller Marte en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Aquí solamente con agar chocolate. El hemocultivo, por supuesto, a las temperaturas que hemos dicho. La prueba de oxidasa, que es importante, son oxidasa positivo. Es importante para diferenciar, por ejemplo, con la presencia de una enterobacteria que pudiese en el gran confundir, pero la diferencia va a ser la oxidasa. Y por supuesto existen algunas pruebas serológicas como inmunofluorescencia para determinar el serogrupo. Se puede obtener líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido articular, lesiones de piel, por supuesto la adición de gran y cultivo de agar, sangre y chocolate. Es importante desde el punto de vista bioquímico que además de oxidar la glucosa, oxidan la maltosa. Esto es característico para diferenciar entre Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis. Y por último vamos a hablar un poco de Moraxella catarrhalis, que también es un diplococo gram negativo, no móvil, también oxidasa positivo, aeróbico estricto, catalasa positivo, tiene 6 especies y puede colonizar y causar infección del tracto respiratorio. Está relacionado a infecciones óticas, infecciones realmente óticas, aunque es un miembro de la flora normal en 40-50%, no fermenta carbohidratos, produce DNA, produce butirato esterasa, no son móviles, son oxidasa positivos y además producen beta-lactamasa. La diferencia básicamente entre las especies anteriormente descritas es la incapacidad para oxidar carbohidratos. Las proteínas membranas pues no difieren a las que hablamos anteriormente y la colonización se hace generalmente a nivel del tracto respiratorio superior. Estas son bacterias no invasivas. ¿Por qué? Porque carecen de cápsula. El cultivo crece bien en agar sangre y agar chocolate, difícil de distinguir otras Neisserias por la morfología generalmente de las colonias. Y vemos aquí las características. Observen que, por ejemplo, Moraxella catarrhalis no tiene la capacidad de oxidar azúcares. Esta hace la diferencia entre las otras bacterias que hablamos anteriormente. En cuanto a Neisseria gonorrhoeae, importantísimo que no tiene capacidad de oxidar maltosa, mientras que Neisseria meningitidis sí tiene capacidad de oxidar maltosa. Y físicamente las colonias que se observan a nivel del cultivo de agar chocolate son más grandes con respecto a los otros. Estas son características importantes. Y la otra característica importante es que tiene, por ejemplo, Moraxella catarrhalis la capacidad de producir DNasa, y de reducir nitratos. Esto es lo importante que se debe tomar en cuenta a la hora de definir este tipo de bacterias. Quiero dejarles unas preguntas para que ustedes respondan en la parte inferior de este video. Primero, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista bioquímico en Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis? Es decir, ¿cuál es el componente bioquímico que nos hace la diferencia? Es importante que sepan eso. Segundo, si dijimos que la porina B es una proteína antigénica que ayuda a la granulación del neutrófilo, ¿por qué no se hace una vacuna contra Neisseria gonorrhoeae utilizando la porina B? Y además, ¿por qué es difícil el desarrollo? Además, ¿por qué, a pesar de que vamos a utilizar un medio específico para el crecimiento de Neisseria gonorrhoeae a través del Taller Marte, debemos utilizar también el agar chocolate para el crecimiento del mismo? Es decir, hay que usarlo al unísono. ¿Y cuál es la diferencia bioquímica que ya hemos dicho entre Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis? Entonces les dejo esas preguntas para que ustedes las respondan en los comentarios del video. Muchas gracias y a continuación vamos a hablar del tema 13.